Y bueno, a pesar de que la gente afuera está teniendo sus ruidos, y bueno, yo que vivo aquí en Canadá, es todo lo contrario, hay un silencio muy grande. No tenemos esa influencia de pronto, no en a su manera, pero quisiera hacer una observación, un comentario más que todo sobre algunas cosas que el padre pues me ha mostrado a través de la revisión histórica y algunas cosas que escrituralmente también podemos observar. Quisiera dar agradecimiento a los hermanos de Monte Sinai, una iglesia que hemos estudiado acá de los romanos. Y en esa investigación, pues he hallado también algunas cosas que quisiera no solamente compartir, sino también algo que estamos encontrando a través de otros hermanos. Em, lo primero es que muchas veces cuando estamos compartiendo, muchas veces en estas fechas especialmente como un poquito oscuras, pues estamos hablando acerca de comidas, orgías, borracheras, etcétera. En Romanos capítulo 13, Saúl empieza a dar una instrucción que a veces se mal confunde por muchos motivos, ¿no? Especialmente por esto, cumplimiento de la Torá a través del amor. Esos son títulos que no vienen en la escritura, pero pues a veces nos sirven como clarividencia para nosotros poder entender qué es lo que estamos haciendo. El cumplimiento en la instrucción es el amor, ¿no? Lo que habíamos dicho en el anterior acerca de la que tú vas, pero pues hoy vamos a instruirlo de otra manera, aclarándolo con Hanukkah y aclarando de esa instrucción, ese contrato de unión que tenemos con el Padre para hacer edificación, para hacer unidad y no para dividir, ¿no? Entonces, leemos en Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante, no deban a nadie nada. Imagínense estas fechas, quién llega a estas fechas con deudas y con demás, sino ámense los unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la instrucción. No sean adúlteros, no matarán, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. No dice cuál, mire hermano, lo que el Padre ponga en su corazón que sea para edificación, para construcción, para dar bendición a otra persona, usted hágalo. Es la justicia que el Padre está poniendo sobre usted. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el buen samaritano. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. O la consideración, si es que a veces de pronto no quieren ser emocionalistas porque, no sé, tengan algún trauma psicológico, etcétera. Uno no sabe. Así que el cumplimiento de la instrucción es el amor, la unidad, lo que construye. En esto añado, conociendo el tiempo, fíjense aquí lo que vamos a empezar a apuntar, que ya es hora que seáis levantados del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No estamos viviendo en el primer siglo o eh, tiempo después donde empezó toda esta apostasía a llegar al tiempo donde muchas cosas empezaron a corromperse, ¿no? Sino que estamos viendo los últimos días, a Harit Hayamim, el último Lam, el Lam del Mesías, la plenitud de los gentiles, hasta que entremos en la plenitud de los gentiles, ¿no? Y así todo Israel será salvo, porque obviamente todos seremos levantados. Y vistámonos, ojo, y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, como cuando sale el sol, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia. Y cosas que se ven hoy en día mucho, especialmente en estas fechas, son estas cosas, a causa del derroche, a causa del alcohol, a causa de la fiesta, a causa de la recocha, a causa del carnaval, etcétera. Ustedes me entienden. Así que el día se ha acercado. Y cuando hablamos del día, hablamos ese sol de justicia que se ha acercado y que nos ha enseñado su esplendor, ¿no? Andemos decentemente como de día, no energías, etcétera. Mire, vuelve y lo remarca. Así, vestidos del Señor Yeshua, el Mesías, y no provean para satisfacer los malos deseos de la carne. Lo difícil que es negarse a sí mismos, ¿no? No es dedicarse a la santidad, dedicarse a la justicia, a la misericordia y no a los deseos de la carne. Fíjese que los deseos de la carne no todos son malos. Los deseos de la carne no todos son malos. A veces
aparentan ser buenos, pero si su justicia aparente no es basada en esa instrucción que cumple con la plenitud de amar al prójimo, pues esa instrucción es coja, es injusta, no es correcta. Esto que están en los últimos versículos del capítulo 13 está hablando, mire, de un derroche de emociones, de un derroche no sé, un despilfarro de cosas. Que cuando empezamos a hablar del capítulo 14, dice, reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Opiniones de qué? Opiniones que no son de la instrucción. Porque obviamente dice, no nos juzguemos los unos a los otros. ¿Y en dónde quedó entonces el justo juicio? Entonces aquí esto, la verdad es que no nos sirve, ¿no? A la parte seria no sirve, eso no tiene razón de ser. Pero entonces dicen, reciban al débil en la fe, débil en qué, débil en qué sentido, porque acabamos de ver que obviamente, si en el capítulo 13 está diciendo el cumplimiento de la ley a través del amor, el cumplimiento de la instrucción, que es la fidelidad, en el capítulo 4 dice el débil en la fe, o sea, que no tiene esa instrucción, que no tiene ese dominio sobre su cuerpo, porque obviamente provee sus em, miembros para los deseos de la carne, obviamente para los deseos de este mundo, ¿no? Todo lo que este mundo ha instruido y no bajo la instrucción de lo que quiere ser, que son los tiempos para la instrucción, ¿no? Dice, uno cree que puede comer de todo, otro que es débil come verduras. Siempre hay que tener presente, siempre hay que ser presente, desde el comienzo de la carta a los romanos hasta el final, que Saúl está hablando a gentiles, número uno, que no conocen nada de nada, a creyentes que vienen a la fe de origen gentil y a los judíos que estaban en la diáspora en ese tiempo, perdón, que venían a creer. Entonces, algunos análisis hemos visto en Romanos capítulo 14, versículo 2, que esta visión de lo que son débiles en la fe es a los que comen verduras. Y esto es escrito en Abodazara de la Mishnah, en las leyes de provisión de comidas a los judíos que hacían los gentiles, el consumo de sus alimentos, que hacían con queso, que la cuajada, que lo bañaban con vinagre, que lo bañaban con vino, eh, bueno, etcétera. Y otros comer de todo. ¿Quiénes comían de todo? Pues los gentiles. Así que los gentiles lo hacen para el provecho de su carne y los que solo comían verduras lo hacían para el provecho de su religión, la fe aparente, ¿no? Así que el que come no debe menospreciar al que no come y el que no come no juzga al que come, porque el Eterno lo ha aceptado. Y esto hace obediencia a lo que se le dijo a Pedro, donde mata y come. Mata y come no quiere decir mátalo, sino acéptalo, niégate a ti mismo y recíbelo. ¿Quién eres tú para juzgar al ajeno? Si igual está viniendo a compartir contigo, estará firme. Obviamente hay que tener una paciencia y hablaba con una hermana que muchas veces si ellos están trabajando para creer en el Señor, déjelos a su camino. Nosotros cumplimos en un tiempo una instrucción y debemos ser astutos, debemos ser perspicaces en saber levantar ese justo juicio para cuando las tinieblas quieran aborrecer la luz del esplendor del Mesías, ¿no? Nosotros, a la luz de las tinieblas, tenemos que ser la luz de la majestad, ese luz, ese esplendor en el Mesías y no las lucitas que a veces, muchas veces, la religión con esa justicia aparente presenta. Con eso tenemos que ser lo primero que dijo en capítulo 13, tener paciencia, tener perseverancia, trabajar con ellos. ¿Entienden? Pero eso no quiere decir que vamos a tolerar argumentos que vayan en contra de la instrucción, porque eso se llama apostasía, señoras y señores. Y la apostasía, pues son muchas de las cosas que la fe ha trabajado desde mucho tiempo, o bueno, aquellos que han mantenido el conocimiento del pacto, como tiene que ser, de la unión, de esa quetuá verdadera frente al Todopoderoso, porque sin eso, sin esa santidad, pues no vamos a ver al Adón.
Así que esa luz de las tinieblas no es el esplendor de la majestad. Son lucitas de la tradición, son lucecitas de la tradición, poniéndolo en contemplación de Hanukkah, contra el esplendor celestial, que es la que tuvo el verdadero contrato de unión con el Mesías, que es la plenitud de la Torá, ¿no? Em, y vamos al 5, que es otra cosa que no se tiene muy presente tampoco cuando se hace análisis a Romanos. Uno ciertamente considera el día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Algunos lo atribuyen al Shabbat, pero bueno, ya saben que en su contexto estaba hablando acerca de la comida y lo que se está hablando. En este caso está hablando de los días de ayuno. Cuando estamos hablando de los días de ayuno, si es que estamos hablando de estos que son que son los aparentes en justicia, en este caso los fariseos, porque la Bodázara viene de lectura farisea o de literatura farisea, ya saben a qué me refiero, la Mishnah y dentro del Talmud, y dice, uno ciertamente considera un día superior a otro día, y esto está hablando am, al ayuno. El que come, come para el eterno, porque da gracias al Todopoderoso, y el que no come, para dar gracias, no come, bueno, no come y da gracias al eterno, ¿no? Pero lo que voy a decir el capítulo 5, más allá de los debates, no voy a explicar tales cosas, sino por qué se escribe esto o por qué hace referencia Saúl a que uno ciertamente considera un día superior acerca del que come y el que no come. Entonces estamos hablando de una especie de ayuno. ¿No? Porque ninguno vive para sí, mire, y ninguno muere para sí. Estamos hablando de negarse a sí mismo, de dedicarse al reino de los cielos. Y entonces estos argumentos pues causan de división. Y mire, ¿a causa de qué? De argumentos que vienen los gentiles a imponer sobre la instrucción porque quieren que pueden comer de todo y comen verduras. ¿Por qué? Porque son argumentos que viene la tradición con sus estatutos que imponen sobre la instrucción. Si estos dos se negaran a hacer lo que realmente Padre ordena, pues no tendrían esa división. Pero ahí es donde tenemos que ser astutos y decir, bueno, ellos tienen que tener un tiempo delante del Padre, entender instrucción por instrucción. Lo mismo hicieron los apóstoles, Hechos número 15, Hechos capítulo 15, donde simplemente se les cohibió ciertas cosas, no todo. Entonces, ahí poco a poco es que vamos creciendo y obviamente no todos entendemos a la misma velocidad, no todos tenemos el mismo eh, entrega, bien sea por las pruebas, bien sea por muchos argumentos que tenemos en nuestra vida y que vivimos en medio de un Egipto, etcétera. ¿A qué voy con esto de Romanos 14, versículo 5? Em, Esto, si vamos con los que comen solo verduras, los aparentes en la fe, ellos, los fariseos, tenían unas costumbres de 6 días en el año. Uno, los que eran los ayunos altos, ¿no? De tarde a tarde, lo más bonitos que los que van de tarde a tarde, y estos vinieron después del exilio babilónico, el 9 de Ab o Tisha B'Av, donde entonces tenían que estar orando y etcétera. Em, y está el 9 de Ab, está Yom Kippur, que son los altos, y están dos, y los menores, que está el ayuno de Esther, el 13 de Adar, el ayuno de Gedalia, el 2 de Reyes, el 3 de Tishri, el 10 de Tebet o Asarabe Tebet, el 17 de Tamuz, y que es la destrucción del segundo templo. Entonces, bien, los que comen de todo, porque pueden comer de todo cuando ellos quieren, entonces está Saturnalia, está Calendai, está Bruma, la Lupercalia, la Quinquanquaria, los bacanales. ¿Cuántas costumbres habían dentro de Roma que ellos podían hacer lo que querían, especialmente en estas fechas? Y otros que estaban negándose o estaban quejándose porque tenían precisamente esto, negándose a que les habían destruido o estaban celebrando porque estaban considerando, rememorando Hanukkah en este sentido, si es que lo podemos ver al tiempo actual. Así que se dice, ¿sabe qué? No se menosprecien, no se menosprecien. Esto es lo que
Vamos a hacer con paciencia, con amor, Shabbat tras Shabbat, aprendiendo de la instrucción, mirando al Mesías, buscando el esplendor. ¿Para qué? Para poder unificarnos en qué. ¿En qué? En cumplir la instrucción a través de la consideración, no a través de estarnos señalando, sino que entendemos que todos estuvimos en Egipto en algún día y así vamos a ir poco a poco creciendo. Em, Estas diferencias no eran dignas solamente del primer siglo. Estas diferencias no eran solamente dignas del primer siglo. Estas diferencias venían, mira, tengo el Megilat Ta'anit, el pergamino del ayuno. Se me olvidaba, ya iba a seguir a lo siguiente, no quiero demorarme mucho. Dice Megilat Ta'anit o el pergamino del ayuno por Isidor Singer. Crónica numera 35 días memorables en los cuales la nación judía realizó hazañas gloriosas y presenció acontecimientos alegres. Estos días se celebran como días festivos. El duelo público estaba prohibido por 14 de ellos, el ayuno público en todos ellos. La mayoría de las ediciones de esta crónica consta de dos partes que son distintas en lenguaje, forma y saber. El texto de Megilat Ta'anit, propiamente dicho, escrito en arameo y contiene meramente breves bosquejos en el estilo conciso. Los escolios y comentarios sobre el texto escritos en hebreo, los días se enumeran no en orden cronológico de los acontecimientos que conmemoran, sino la secuencia del calendario. Ojo, ojo, estando dividida en Megilat Ta'anit en 12 capítulos. Yo sé que a muchos no les interesa mucho esta información, pero algunos estamos investigando esto. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron muchas cosas correspondientes a los meses del año. Correspondientes a los meses del año. Hasta ahí lo dejo. Cada capítulo contiene días conmemorativos de un solo mes. El primer capítulo trata los primeros meses, Nisan y así sucesivamente hasta el capítulo duodécimo, que trata del duodécimo mes, Adar. Adar. ¿Ustedes se acuerdan cuándo celebran Purim? El duodécimo mes. Bueno, entonces lo que les decía, tienen 5 grupos de fiestas, pretendían mantener viva la memoria del pueblo que pertenece a diferentes épocas, la pre-macabea, los ashmoneos, ante los saduceos, ante los romanos, a la diáspora y estos últimos comprendiendo días conmemorativos admitidos después de la destrucción del templo. También hay algunos días que se refieren a algún acontecimiento histórico conocido y por lo tanto son cronológicamente inciertos. Estos días conmemorativos se convirtieron en festividades por haber sido incorporados y registrados en Megilat Ta'anit, como J. Schmeling ha intentado probar la historia, Megilat Ta'anit, página 1120, sino que hayan conocidos y celebrados por el pueblo mucho antes de esa época, como él mismo se ha obligado a admitir que en caso que algunos de ellos, de hecho, la celebración de estas festividades o semifestivales, evidentemente existía en la época de Judith. No sé si de pronto esto tenga que ver con una fiesta escondida, ¿no? Los compiladores de Megilat Ta'anit, ojo, simplemente enumeraron los días conmemorativos y los compiladores de la Megilat Ta'anit eran fariseos, ¿no? Porque son los que seguían la enseñanza de quienes, de los Ta'anit, de los Taná, los sabios de su época, los que se sentaron en el trono una vez que el servicio sacerdotal ya no estaba porque los fariseos vinieron a reemplazar a los saduceos una vez que pudieron acceder al trono sacerdotal. Enumeraron los días conmemorativos, etcétera. Bueno, la pregunta sobre la autoridad se responde de la siguiente manera. Hananeas ben Sekaya de la familia Garón, junto con varios textos, se habían reunido en un sínodo en su casa, compilaron a Milat Tanit según el relato de Halakot Gerodot, Gildot Soferim, Viena 104. Esta es la recopilación histórica de cuando sucedió, o bueno, la referencia. Los miembros de este sínodo fueron Signe ben Shammai y Signe ben Hillel, los discípulos mayores de Shammai y Hillel. La Megilat Ta'anit debe haber sido compuesta, por lo tanto, alrededor del año 7 de la era común, cuando Judea se convirtió en una provincia romana. ¿Cuándo se convirtió la Judea en una provincia romana? En el año 7. Para gran indignación de los judíos, ¿no? Este calendario, este calendario de victorias pretendía avivar la chispa de libertad entre el pueblo y llenarlo de confianza y coraje, recordándole las victorias de los macabeos y la ayuda divina concebida a la nación judía contra los paganos.
Ojo con lo que estamos hablando acá. Estamos con los que están recordando Hanukkah, pues ojalá que esto les sea de bendición, o bueno, etcétera. El escolio de Migilat Ta'anit, al final citando evidentemente una antigua baraita, dice: Eleazar ben Hanania, de la familia de Garón, junto con sus seguidores, compiló la Megilat Ta'anit. Mm, de ahí todos sus ayunos. Es idéntico al general Celote Eleazar, que tomó parte notable en el comienzo de la rebelión contra los romanos, venciendo la guarnición de Jerusalén, así como las tropas de Agripa, las bandas sicarianas de Menahem Begim. Según este relato, por lo tanto, la Megilat Ta'anit fue compuesta por los celotes después del año 66. Los celotes, los celotes. Ojo con esa información del área común durante la revolución. Antes de eso es necesario corregir el relato talmúdico para que concuerde con el escolio y leer como hace Gratz. Bueno, que Eleazar ben Hanania en lugar de Hanania. Por otra parte, la opinión de es que el escolio es incorrecto, es errónea, que hay evidencia tanto interna como externa a favor de su autenticidad. El relato del Talmud y el del escolio pueden aceptarse, ya que solo Hanania, el padre, sino también Eleazar, hijo, contribuyó en la compilación de la obra. Bueno, no vamos a hablar mucho de esto. Em, Pero eso hace las divisiones que ellos tenían como unidad en el tiempo que quisieron hacer una vez, como dicen ellos, se interpolen estos poderes dentro de los que querían ejercer el poder no solamente sacerdotal, sino gubernamental dentro de la provincia judea bajo, la potestad romana. En el Berajot 29a7 dice: no lo hace aquí una enseñanza de la Mishnah, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Y Johanán, el sumo sacerdote, Johanán es este que aparece en la guerra contra el Hashmoneo que estábamos nombrando antes, el Hanania. El sumo sacerdote ocupó el cargo del sumo sacerdote durante 80 años, y finalmente se convirtió en un saduceo. ¿Qué era antes entonces? No puede ser fariseo porque si los fariseos vinieron a tener su tiempo después de los saduceos, quiere decir que este sumo sacerdote era algo diferente. Abai dijo a Johanan en la misma persona que Janeo. Rabá dijo: son personas diferentes, y el rey Janeo, o Hanai, el rey Hanai, Alexander Hanai, era originalmente malvado, pero Johanán originalmente justo. Esto es bastante correcto según Abai, pero está a continuación con la opinión de Rabá. En fin, lo que está diciendo es que el sumo sacerdote Johanán se corrompió bajo el reinado de Alexander Yanai. Bueno, hasta ahí. Y hoy vamos a mi comentario, porque, pues bueno, en Hanukkah dedicados al verdadero esplendor que es Yeshua, vemos que estas causas de divisiones de la gente que conoce el pacto, de la gente que conoce el pacto, si ustedes van a, em, a Daniel, voy a buscarlo por acá. Denme un segundito, por favor. Capítulo 11. Obviamente tenemos entonces los reyes del sur y los reyes del norte. Y este rey que se levanta está en contra del pacto santo, lo que está ordenado dentro del pacto, cómo se organiza el pacto, el tiempo de su pacto, etcétera. Em, Estoy mostrando los versículos, a ver si se ve clarito. Dice: y se indignará contra el santo pacto, versículo Daniel 11:30, y hará según su voluntad, y volverá y se encenderá con los que abandonen el santo pacto, con los que abandonen el santo pacto. Ya miramos uno, ¿no? Ya miramos uno, y es muy interesante porque precisamente después de que ellos empezaron a dejar los saduceos, el sacerdocio, los que los siguieron fueron los fariseos, y los que estaban ahí entonces fueron los que dejaron y se fueron al desierto. Y harán según su voluntad.
y harán según su voluntad, la voluntad del rey. Van a hacer según la voluntad del rey. Este rey quería hacer muchas cosas según su voluntad. Hasta ahí lo voy a dejar. Y se encenderá contra los que abandonen el santo pacto. Dice el 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, pondrán allí la abominación desoladora. Evidentemente, esto físicamente, literalmente pasó con la perversión que se hubo en el santuario con Antíoco Epífanes y la abominación desoladora, el templo de Zeus, etcétera. Pero Yeshua también lo nombra, dice que se cumplió en el año 70. Entonces hay un cumplimiento literal y uno profético. No quiere decir que el día de hoy no aprendamos de ello, porque hoy en día hay muchos que se asimilan a lo que quieren entrar dentro de la fe, a lo que quieren involucrar dentro de la fe, bajo los que se consideran levitas o bajo los que tenemos que guardar el pacto y que se venden a esas ideas ajenas a la instrucción. Ojo, ¿no? Eso es muy fuerte, pero pues bueno, es lo que hay. 32, Daniel 11:32, y aquellos impíos violadores del pacto los inducirá a la apostasía. ¿A quiénes? Impíos violadores del pacto. No es él, es gente dentro del pueblo de Israel violando el pacto. Violando el pacto. Y aparte de eso, los está induciendo a la apostasía por medio de halagos. Es que gracias a usted. Por eso les digo, hermanos, la exaltación, todo halago es para el Todopoderoso y inclusive su Hijo, porque Él ha hecho el mérito para poder hacer el camino al Padre Celestial, dicho en Apocalipsis, Revelaciones. Pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Elohim, no voy a hablar históricamente de eso, pero todos conocemos los macabeos. Mas, sin embargo, ellos tuvieron su error al final y pues bueno. Los sabios del pueblo harán que muchos comprendan, y aunque algunos días caerán a causa de espada y de las llamas, el cautiverio y el saqueo. Pero en su caída serán ayudados un socorro pequeño por el cual muchos se juntarán a ellos con pretextos engañosos. Con pretextos engañosos. Voy a leerles un documento por acá para poder entender esto un poquitico diferente, según algunas cosas que hemos estudiado en revisión histórica más que todo, de esta época. Por eso algunos de los sabios tropezarán para que sean acrisolados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún falta para el tiempo determinado. ¿Cuál? 70 semanas, que va hasta el año 70. Aquel rey pues hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo lo que es Elohim y contra el Elohim de los Elohim proferirá cosas espantosas, o el Dios de los dioses proferirá cosas espantosas. ¿Qué cosas espantosas? ¿Qué era santo y profano? ¿Qué era lo santo y qué era lo profano? ¿No? Será santo porque yo soy santo, o mis santas convocaciones, etcétera, ¿no? Y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo decretado se cumplirá. Bueno, no quiero abundar mucho en esto. Hay muchas páginas donde ustedes pueden estudiar tales cosas y que hablan mucho acerca de eso, son buenos en eso, pero en revisión, pues bendito sea el Padre, aquí hay un servidor, aquí hay un colaborador. Una píldora de historia del pueblo judío. Voy a leerles, espero que tengan una paciencia, pero no expenderme más, ya vamos muy cerquita del tiempo. Es imposible entender sin conocer el contexto histórico en que se formaron los propósitos de quienes crearon y defendieron. Así que el contexto eh, de los historiadores del Segundo Templo, época que se extiende desde el regreso del exilio y la reconstrucción del templo, que se terminó hacia el año 515 hasta su destrucción en el año 70 como consecuencia de la guerra contra Roma. Entonces tenemos el exilio de Babilonia 1, la ocupación persa 2, la ocupación ptolomea 3, la ocupación seleucida 4, la guerra contra los seleucidas, hay un cambio de rey ahí, el reino macabeo Ashmoneo 6, la Roma republicana y un rey diferente,
la Roma imperial hay otro rey y la guerra contra Roma que ya es saliendo prácticamente hasta el final, esos últimos reyes. Entonces, el reino de Judá fue invadido por segunda vez por el imperio babilonio, etcétera. El rey Pesa Ciro conquistó Babilonia y permitió el regreso de los exiliados, tenerlo muy claro. Entonces, los reyes de Babilonia mantuvieron la corte del rey exiliado Joaquín a sus descendientes y la clase sacerdotal mantuvo la religión judía en el exilio. Entonces vemos a Zorobabel y a Yehoshua, ¿no? Em, Ellos en el exilio empezaron a mirar cómo iban a retomar el servicio según lo que se les había revelado en la carta de Jeremías, ¿no? Bueno, perdón, en el libro de Jeremías o el Megilat de Jeremías, etcétera. La ideología teocrática sadoquita, o bueno, los descendientes de Sadoc, de Sadoc, estamos hablando de los sacerdotes, los que tuvieron ese servicio hasta que fueron corrompidos, Hanukkah, se encuentran principalmente en los libros de Ezequiel, Esdras y Nehemías. Mas, sin embargo, aquí y lo que hay que preguntarse, a ese tiempo en el que Malaquías empezó a juzgar a todos estos que hacían lo que hacían en el templo, porque ellos creían que esa era la manera teocrática que se debía servir, mas sin embargo nunca fue así. Y aunque hubo mucho esfuerzo de parte de Esdras y Nehemías, lo que vemos es que se corrompen bajo el servicio a favor de un rey ajeno y no bajo el servicio del templo, ¿no? Que debía ser santidad y beneficio, pero bueno, etcétera. Eso se puede entender muy bien cuando se lee al final del rey de Malaquías. Entonces, esta situación de Estado-Templo bajo dominio persa se mantuvo hasta la conquista de Alejandro en el 300 o Alexander en el 332. Después de la guerra entre sus generales, Israel cayó al lado de los Ptolomeos y esta es información para beneficio de un estudio que estamos desarrollando con un hermano. Bendiciones a la vida del hermano porque va a ser de mucha bendición. Entonces, el dominio de los Ptolomeos siguió las mismas pautas del dominio persa. ¿Y qué creían los persas? ¿Qué fue lo que se estableció bajo los persas? ¿Qué aprendieron esos israelitas bajo el dominio persa? ¿No? Uno se queda como que, ok. Entonces dejó que los sacerdotes sadoquitas gobernaran desde el templo y se preocuparan sobre todo por recibir impuestos. En el año 198, los sucesores de Alejandro en Siria y Mesopotamia, los Seleucidas, derrotaron a los Ptolomeos y se apoderaron de Israel. En el 166, el rey Antíoco Epífanes cambió las reglas del juego, trató de analizar la cultura de Israel e intentó incluso erradicar la religión judía. Nombró sumos sacerdotes a su acomodo, terminando con el predominio de los sadoquitas. Esos son los que son comprados por medios de lisonjas. Entonces, esta familia judía declaró guerra a los Seleucidas, que eran esos sacerdotes corrompidos que habían tomado el trono, y estas guerras de estos sacerdotes Seleucidas se conocen como los Macabeos. El apodo de su primer jefe militar, Judas Macabeo, el martillo. Y también como Ashmoneos, el patrimonio familiar. Aunque no eran sadoquitas, sí eran de la familia sacerdotal. Fueron los que se le adjuntaron. Para beneficio no, porque fueron los que se quedaron después con el sacerdocio, ¿no? Y ocuparon el sumo sacerdocio más tarde simultáneamente. El sacerdocio y la realeza, cosa que no debía ser. Pero bueno, ese es el juicio contra los macabeos. Entonces este reino duró desde el año 142 hasta la llegada de las regiones de Pompeyo en el año 63, menos 63, ¿no? Antes del Mesías. Durante la guerra de los macabeos, los seleucidas tomó fuerza una nueva ideología. ¿Qué nueva ideología? Entonces vamos a ver que cuando tomamos los textos bíblicos se hizo un canon y que dentro de ese canon se comprendían que habían profetas mayores y profetas menores. Este canon lo hicieron los fariseos que huyeron del sitio romano. Esos fariseos habían sido los que habían peleado contra los saduceos, que habían sido quitados, eh, que habían quitado el sacerdocio de los sadoquitas, que eran descendientes de Aarón. Entonces vemos que la corrupción y la asimilación poco a poco fue tomando más fuerza y más fuerza.
que lo único que vino a hacer cambio, a pesar de que se rededicó en Hanukkah esa luz para venir a buscar la santidad, la obediencia, guardar los mandamientos y otras cosas que los fariseos vinieron a cambiar, entre muchas otras, porque ellos no quisieron guardar la Torah como tal, dijeron, vamos a interpretar la Torah de nuevo bajo las interpretaciones que no necesitamos un templo. Y de allí todas esas órdenes. Eso está muy bien estudiado, señoras y señores. Eso está muy bien estudiado. Este libro, por ejemplo, de historias de Juan Manuel de Castells Tejón y la profesora del Estado de Israel, que tiene mucho conocimiento sobre literatura hebrea y aramea y griega y siria y del primer siglo y antes del primer siglo, Rachel Elior. Entonces, estos textos que los fariseos no se agradaron porque su interpretación sobre el Mashiach no les cabía, se llamaron textos apócrifos. Estos textos apócrifos fueron parte de una librería que tenía el templo cuando los sadoquitas salieron del templo y que entonces aquí los ashmoneos junto con los sadoquitas se fueron y solamente como los ashmoneos volvieron para hacer su propio reino también, solamente quedaron en el exilio los que entre comillas, se decían que eran em, los portadores de la luz. Algunos de estos, está el libro de Enoch, están toda la ideología apócrifa, no todos son, porque algunos eran ya, entre comillas, dizque conocimiento gnóstico, pero pues no todos son de conocimiento gnóstico. Hemos hecho evaluación, yo he hecho una evaluación, qué lástima que lo borraron, sobre el entendimiento de apocalíptico que tenía la comunidad del primer siglo, desde el Qumran como también los saduceos y los fariseos. Eso estaba en una presentación, pero bueno, estoy tratando de traducirla para presentarla de nuevo. Y en los textos del Qumran se entienden muy bien todos estos, como el texto de Malquisedec, que tenía que revelarse bajo la revelación en Daniel en esos tiempos, en ese jubileo que el mismo Mesías mencionó. Entonces, a partir del año menos 63, Roma ocupa Jerusalén, entroniza una nueva dinastía de reyes vasallos que se conocen como los Herodianos. ¿No? El fundador de la dinastía, Herodes el Grande, mientras que los macabeos o los hashmoneos ya fueron reyes patriotas, celosos de la ley, entre comillas, ya eran los que se conocían como los fariseos, y los herodianos fueron una dinastía detestada por los testaferros de los romanos, por ser de origen idumeo, obviamente, que eran los idumeos los que habían tomado el sacerdocio y etcétera. Entonces, em, eh, dice, por enriquecerse y construir grandes obras de honor en de los emperadores romanos, agravando enormemente la presión fiscal, por violar la ley de Moshe, por sus políticas de matrimonios entre parientes próximos y por intervenir el culto nombrados sumos sacerdotes en forma caprichosa y haciendo sacrificios a la salud de los emperadores romanos. Perdón, ahí vemos los cumpleaños, ahí vemos los nombramientos de los calendarios a nombre de los emperadores romanos, el calendario juliano, que es el que se vive hasta el día de hoy, precisamente lo que se vive como Año Nuevo o Jano. Em, por ejemplo, lo que demanda Yohanan Hamadbil o Juan el Bautista, según la tradición, que Herodes se había casado con su prima, cosa que es reprochable ante la Torá, y ahí vemos cómo había cambiado la instrucción desde muchos años antes del Mesías. Entonces, decir que la traducción que habían llevado esos en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, inclusive antes del exilio, no quiere decir que sea una doctrina bíblica, no quiere decir que sea una tradición bíblica. Hay la necesidad que todo se sujete a la justicia, a la misericordia, al verdadero esplendor que nos dejó nuestro Maestro, que es la instrucción, Yeshua, no bajo la tradición de los hombres. Ojo. Entonces, aquí ya empezó la época imperial, la oligarquía herodiana.
Entonces empezó a acumular villas de lujo en Jerusalén, en el campo, mientras que la población cae en la esclavitud como consecuencia de las deudas contraídas a pagar impuestos a Roma y a los herodianos en el templo. Entonces se levanta una ola de judíos contra esa revolución, que son los celotas. Y todo esto resultado de esa división que creyeron desde entonces. Todo esto a causa de la asimilación. Siempre van a creer división. ¿Por qué? Porque la asimilación a temas que no son el esplendor de Yeshua, eso causa división. Entonces, ¿qué más podría comentarles por acá? Yo creo que hasta por aquí no quiero comentarles más, pero quiero que tengan muy en cuenta que esa asimilación de esas ideas que causaron en la rededicación del templo para ese tiempo, pues causaron muchas divisiones, que se perdiera mucha instrucción que aún se mantenía desde el tiempo de David, que aún se mantenía desde el tiempo de Aarón con los sacerdotes. Em, Todo este conocimiento sobre los rollos del Mar Muerto ha sido manipulado por muchos de estos que se dicen los Qumramitas o Qumramólogos, por decirlo así, entre ellos Adolfo Reutemann, que todo lo que van a percibir acerca de Juan el Bautista o Jesús el Cristo, que supuestamente su conocimiento había salido de los esenios, cuya eh, descripción nominal, esenio, no existe ni en hebreo ni en griego. No se sabe de dónde se sacó esa descripción. Mas, sin embargo, la descripción de lo que vive la gente del Qumran era una comunidad muy grande que tenían muchas cosas, no solamente célibes, no solamente célibes. Y era la comunidad del Yahad, se conocía como la comunidad del Yahad, la comunidad de la unidad. Vivían en unidad. Y según descripción histórica de los historiadores del primer siglo, llegará su tiempo en que los nombremos propiamente, era gente muy piadosa. Y no eran los ebionitas, no eran los ebionitas. O bueno, podrían haber sido los ebionitas, pero en su parte, pues cuando ya llega el año 60, son los mismos que se matan en Masada. Entonces no tiene ningún sentido que hayan sido creyentes en Yeshua o los discípulos de Johanán, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaban esperando precisamente la venida del reino celestial, el esplendor que tenía que revelarse a través de Yeshua. Un remanente muy pequeño que no pertenecía a ninguno de estos grupos, que se venían levantando desde años atrás, queriendo buscar, no sé, fama, queriendo buscar dinero, queriendo buscar el beneficio a causa de la opresión de los más pequeños. Ahí no había amor, ahí no había consideración, ahí solamente una cueva de ladrones, ahí solamente estaban participando por el mejor postor o el que mejor les pusiera a ellos las instrucciones a beneficio del pueblo. Entonces, esa ley oral que se escribió mucho tiempo después, créanme, tiene mucha influencia si se sabe analizar. Pero si no se sabe analizar, lo que va a hacer es una, una torcedora de muchas cosas. Para un ejemplo, quise poner lo que pasó en Romanos, donde no se le hace un análisis contextual a lo que está diciendo Pablo. Si Pablo está hablando también de los gentiles, ¿por qué solamente vamos a apuntar a los judíos? Si vamos a hacer un análisis contextual que sea con su complenitud, para que no caiga la instrucción en un error, especialmente que Shaul está atribuyendo todo a que lo hagan con consideración, pero tengamos en cuenta a todos, ¿no? Y así podemos entender mejor. Obviamente todo basado en la instrucción, no en el pensamiento literal de lo que la Torá quisiera decir, porque precisamente ese fue el error. Precisamente ese fue el error. Entonces, ese, no sé, yo creo que hasta ahí podríamos dejarlo, independientemente que han sido del grupo que haya sido celota, fariseo, evionita, hubo un remanente que interpretó correctamente la revelación del tiempo
y que lo que dicen los qumramólogos al día de hoy está basado en lo que los monjes interpretaron en 1930, 1920 especialmente. Por eso es que ustedes ven que ellos tienen que decir, como Adolfo Reutemann, que ellos venían de unos cristianos, pero la interpretación correcta no es esa. Según los académicos que piensan fuera de la caja y no bajo la doctrina de lo que los qumramólogos, que es una secta dentro de la academia, se entiende, piensan solamente así. En un monasterio de monjes dedicados a la oración, a purificarse, a escribir rollos encontrados en cuevas. Eso, eso se entendió gracias a lo que se escribió en el año 50. Y pues bueno, la hipótesis de lo que los Qumran esenios eran se ha quedado hasta el día de hoy en lo que es, y no se le ha dado una verdaderamente una esencia de qué fue lo que pasó en Hanukkah, qué fue lo que pasó en el año 60, porque son dos eventos proféticamente conectados, ¿no? Y hay que saberlos analizar, hay que saberlos poner ante el conocimiento de Yeshua. Según un hermano y lo que he aprendido de él, Yeshua hizo lo mismo que hicieron los macabeos, fueron al otro lado del Jardín, no se quedaron a celebrar Hanukkah como muchos enseñan, se quedó al otro lado. ¿Por qué? Porque ustedes están asimilados, ustedes quieren buscar poder, ustedes quieren buscar fama, ustedes quieren decir que esto que según enseñaron es lo más correcto, pero vemos que es solamente tradición de hombres y no lo que está escrito en la Torá, no según lo que los sacerdotes se habían enseñado hasta que vino el helenismo. Entonces se llamaron el judaísmo heleno. Es la religión que se vivía en Roma hasta el primer siglo. Pues bueno, cierro mi comentario hasta aquí. Es parte de una investigación que se ha venido desarrollando poco a poco y pues quería compartir, aprovechar el tiempo de lo que está pasando ahora allá afuera. Espero que les haya sido de edificación. Si les gusta, compártenlo. Si les gusta, denle like. Si no les gusta, denle dislike. Si no les gusta, también renieguen de él. Pero que al fin y al cabo, pues todo lo que digamos tampoco va a ser de gusto para todo el mundo, ¿no? Para un ejemplo, los macabeos, los que realmente conocieron el pacto, los que realmente le conocieron el esplendor que tenía que manifestarse, que es en Yeshua. Un bendecido tiempo y pues el Padre los siga apartando de la iniciación y la asimilación al mundo. Shalom, shalom. A ti, mi Señor, a ti levantaré mi voz con todo el corazón, mi alabanza al gran yo soy. Has dado heredad a los que a tu nombre temen, perseverando en ti y conservando nuestra fe. Cantemos a nuestro Rey por su gran fidelidad, dando honra y alabanza en santidad. Bendito el hombre que en ti ha puesto su mirar, la esperanza en los cielos estará.
gloria a Él.